Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy voy a explicarles cómo hacer una copia de seguridad periódica de los datos en un disco externo, algo que todos deberían hacer con sus computadoras para que en caso de una falla física del disco, un virus o si por error eliminamos algún archivo, podamos recuperar toda la información sin grandes pérdidas. Vamos con la intro y arrancamos. Hay varias formas de hacer copias de seguridad. En este video voy a explicarles la más clásica, que es hacerlo en un disco externo USB. La idea es hacer un duplicado de la información de la computadora lo más seguido posible para que en caso de pérdida de datos podamos recuperarlos fácilmente. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa que vamos a utilizar, que se llama Cobian Backup. Es un programa gratuito que lo buscamos a través de Google. La página oficial es esta, cobiansoft.com, y vamos a descargar la última versión haciendo clic acá. Vamos a esperar que baje el instalador y lo vamos a ejecutar. Una vez terminada la descarga, ejecutamos el instalador. Acá vamos a seleccionar el idioma en que queramos instalarlo, hacemos clic en próximo. Aceptamos las condiciones, clic en próximo de nuevo. Acá vamos a decirle que cree iconos en el menú inicio y le dejamos esto así como está. Próximo de nuevo, y acá vamos a decirle que lo instale como una aplicación con autoinicio para todos. Próximo de nuevo, instalar. Hacemos clic en terminar y vamos a ver que acá abajo en la barra de tareas se nos agrega este icono blanco y negro que es el icono del Cobian Backup. Lo que hice en este momento fue conectar un disco externo en el puerto USB. Acá, como vemos, me figura este que dice disco externo, es el que voy a usar para programar la copia de seguridad. Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir el Cobian Backup, que lo voy a buscar en el icono de acá abajo, le hacemos doble clic y en esta ventana vamos a configurar cuáles son las carpetas que queremos incluir dentro de la copia. Para eso vamos a ir al menú tarea, vamos a crear una nueva tarea, le vamos a poner un nombre cualquiera, copia a disco externo, vamos a dejarla activada, incluir subdirectorios, crear respaldos separados usando fecha. Esto es algo opcional, podemos decirle que cada vez que hacemos una copia de seguridad nos cree una copia completa nueva separado por fechas, o lo que yo prefiero es que me sobrescriba la copia anterior y siempre me mantenga los últimos archivos, y de paso al hacer eso ocupamos menos espacio del disco externo. Esto lo dejamos todo como está y acá vamos a ponerle que sea un tipo de respaldo incremental, que lo que va a hacer es agregar los archivos nuevos o modificados desde la copia anterior. Entonces cuando vayamos haciendo copias nuevas, en lugar de hacer todo el backup completo de nuevo, solamente agrega los archivos nuevos o modificados. Después vamos a ir a la parte de ficheros, vamos a ir a agregar carpeta y acá tenemos que seleccionar todas las carpetas que querramos incluir en la copia. Yo voy a ir seleccionando las carpetas de sistema, como por ejemplo la carpeta de descargas, la carpeta de documentos, la carpeta de escritorio, la carpeta favoritos, la podemos poner, la carpeta de imágenes, así una a una. La de música y la de videos serían como las básicas para incluir en la copia. Si además tienen alguna otra ubicación que quieran agregar, alguna otra carpeta que no esté dentro de estas, que son las más comunes, obviamente la pueden buscar y agregar. Y acá en la parte de destino hacemos clic en agregar otra vez, carpeta, y en este caso voy a seleccionar el disco F, que es el disco externo que acabo de conectar, que es donde quiero que se guarde toda la copia.
Después voy a ir a la parte de horario. Acá podemos dejar seleccionado cada cuánto tiempo queremos hacer la copia en forma automática. Podemos hacerla una sola vez, diario, mensual, semanal o manual. Si es un disco que van a dejar conectado todo el tiempo a la computadora, le pueden poner, por ejemplo, que se haga todos los días a un determinado horario, por ejemplo a las 8 de la noche, y se va a hacer automáticamente cuando llegue ese horario todos los días. Si algún día tiene la computadora apagada en ese horario, va a quedar, se va a posponer y se va a hacer al día siguiente al mismo horario. Si es un disco que no tienen conectado todo el tiempo, que lo van a conectar ustedes y van a hacer la copia, pueden seleccionar la opción manual. Entonces el programa va a quedar en la barra de tareas acá abajo y ustedes van a poder hacer la copia manualmente cuando lo deseen. De las demás opciones no vamos a tocar nada, no vamos a hacer ningún cambio. Vamos a hacer clic en OK. Y acá, como vemos, se agrega la tarea con toda la configuración que le hicimos. Lo que voy a hacer es hacer clic en esta flecha azul de acá. Vamos a hacer clic en OK y ahí automáticamente va a empezar a hacerse la copia de todas esas carpetas que yo elegí en el disco externo. Como es la primera copia y tiene que copiar todos los archivos, va a ser la copia más larga, pero las siguientes copias, como solo agrega los archivos nuevos, va a ser más fácil, más rápido y no se va a demorar tanto tiempo. Una vez que termina la copia, vamos a ver que nos da un detalle de todos los archivos que se copiaron, la cantidad de archivos y el tamaño que ocupó dentro del disco, que son 6,38 GB en este caso. Ya podemos cerrar el programa y si queremos revisar que la copia se haya hecho bien, nos metemos en el disco externo y acá, como vemos, tengo todas las carpetas que yo seleccioné que se copiaron dentro de mi disco externo. Una vez hecho esto, ya podríamos desconectar el disco, que sería lo mejor por si entra un virus para que no se infecte el disco externo, y volverlo a conectar por lo menos, diría, una vez a la semana para realizar una copia nueva y que se copien todos los archivos que hayamos modificado o agregado en la computadora. Con eso termina este video, espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.